Como ustedes saben, todo se puede falsificar. No somos los seres humanos los primeros en falsificar. En el reino animal hay muchos ejemplos de mimetismos de animales que tratan de aparecer a otros animales lo que no son. En las ciencias, la falsificación empezó hace mucho tiempo, tal vez 2 siglos, y en las ciencias sociales hay muchas falsificaciones que son dañinas porque afectan a las políticas gubernamentales y a la acción política. Pero ¿no creen ustedes que las falsificaciones o las pseudociencias en sociología, economía, historia y otras ciencias sociales sean menos numerosas que en la física, en la biología o en algunas otras ciencias naturales? Creo que las únicas ciencias donde hay poca o nula pseudociencia o falsificación son la matemática y la química. Por ahora se han mantenido bastante puras. Se diría que la alquimia es una falsificación, no, más bien fue una tentativa fallida. Y los alquímicos dejaron por lo menos una cantidad de procedimientos y de instrumentos útiles para la química. Pero en general, las pseudociencias no son reciclables. Es basura que no sirve para nada o en el peor de los casos es dañina. Recordemos unos pocos casos, empezando por la ciencia social o vida social básica que es la antropología. La antropología comenzó a fines del siglo XVIII y después con más vigor en el siglo XIX como algo así como ayudante de las expediciones imperialistas. Procuró mostrar a los nativos como feroces, crueles y estúpidos para poder dominarlos mejor. Esas tentativas no terminaron en el siglo XIX con los antropólogos o pseudoantropólogos que ayudaban de esa manera a los exploradores, o mejor dicho, a los avanzados de la guerra imperialista contra América y África. Hace pocas décadas, el antropólogo norteamericano Napoleón Sargent describió a los nativos venezolanos como viviendo en vida permanente de guerra con sus vecinos, hasta que fue desenmascarado. Y hoy día, aunque sus escritos siguen siendo muy populares, escritos y películas muy populares, ha sido desenmascarado por antropólogos importantes. Hace muy poco, un antropólogo finoamericano, publicó un volumen de más de 40 estudios sobre poblaciones primitivas actuales, mostrando que la enorme mayoría de ellas son pacíficas y tienen demasiados problemas internos como para hacer la guerra a sus vecinos. Sin ir más lejos, en Canadá hay muchas naciones, como llaman ellos, que son pueblos, hay muchos pueblos indígenas con lenguas diferentes
y con organizaciones sociales muy diferentes, totalmente pacíficas, no tienen ninguna tradición de violencia. La violencia la llevaron a África y Asia los conquistadores. No era cosa de los nativos. Hay otras falsificaciones que consisten en omitir. Por ejemplo, son famosos los escritos sobre la riña de gallos en Bali. El autor, un antropólogo norteamericano muy famoso, que sigue las enseñanzas del filósofo idealista alemán Wilhelm Dilthey, no nos dice cómo los balineses se protegen o se protegían de los invasores holandeses, cómo se reponen de las tsunamis, de las tormentas, cómo hacen para sobrevivir en una tierra de poca extensión, cómo se las arreglan para combatir las enfermedades. Nada de eso le interesa. Lo que interesa es lo que interesa a los ideólogos y historiadores idealistas, o sea, las ceremonias, lo simbólico. Pero el antropólogo científico, y la mayor parte de los antropólogos son científicos, empiezan por preguntar, no qué dioses adoran, no qué supersticiones tienen los nativos, sino cómo se ganan la vida, cómo se las arreglan para sobrevivir en un medio hostil con medios tecnológicos muy primitivos. ¿Qué inventivas tienen? ¿Qué ideas nuevas tienen para poder resolver esos problemas básicos? Entonces la antropología creo que está en buenas manos a pesar de los intentos pseudocientíficos que hay. Pero los cuentos que nos han contado Chagnon y otros han tenido importancia sobre psicólogos tales como Steve Pinker, quien cree que somos esencialmente agresivos, que todos somos agresivos, como lo creía Freud, por supuesto, y como lo creía Mussolini, y como lo creía Hobbes, y que por lo tanto es necesario un estado fuerte, la tesis de Hobbes, un estado fuerte para poder contener esa violencia innata. Pero como dije antes, la enorme mayoría de los antropólogos, la gente que hace estudios del campo con ideas básicamente correctas, la antropología está en buenas manos. ¿Qué pasa con la sociología? Hay muchas escuelas sociológicas, pero hoy día la pelea entre escuelas ha minorado enormemente. Hay un mainstream sociología científica, que no comete los errores de los sociólogos de antes, que eran a prioristas, solían ser a prioristas. Los sociólogos estudian problemas sociales y basta ver la revista principal de la profesión, American Sociological Review, para ver los problemas de todo tipo, problemas desde la familia y la empresa hasta las naciones, que intentan describir fielmente, verazmente, qué ocurre en nuestras sociedades. La politología es una cosa muy diferente. La politología estaba plagada de charlatanes muy peligrosos. Por ejemplo, Carl Schmitt, el ideólogo del régimen nazi, que sostenía que la función del Estado es hacer la guerra interna contra los enemigos del gobierno y externa contra todo el resto del mundo, porque todo el resto del mundo está contra nuestro.
Carl Schmitt ha tenido también mucha importancia sobre el derecho, porque era naturalmente partidario acérrimo del llamado positivismo legal, o sea, la teoría que nos viene ya de Hobbes, de Bentham, de Hart y de muchos otros, de que la función del Estado es represiva, que no tiene otras funciones. Cualquiera que ha mirado de cerca el funcionamiento del Estado moderno sabe que de la política moderna sabe que la política tiene dos fases. Una es la contenciosa, la lucha por el poder, pero la otra es administrativa. Se trata de administrar el bien común, el Commonwealth, de administrarlo a veces en beneficio de una minoría, de una élite, pero también para que esa administración sea eficaz hay que dar algo al resto. No es conveniente para nadie que la gente ande con mala salud propagando enfermedades ni completamente desvalida. Es por eso que en Europa occidental, por distintos motivos, ha triunfado desde hace ya un siglo el modelo del estado de bienestar. El estado de bienestar no es origen de ningún problema, al contrario. Los problemas vienen cuando se recorta el estado de bienestar, como está pasando en España, Grecia, Italia y en otras partes. Entonces, cuando la gente se deprime o se revela, el estado de bienestar es simplemente muestra el grado de civilización. Y se puede arguirse que el estado de bienestar no nació a fines del siglo XIX, como podemos verlo, sino que ya nació con los primeros estados, que nació en Sumeria, que nació donde quiera que el Estado, además de mantener a la gente en su lugar, hizo obras públicas que benefician a todo el mundo, por ejemplo, reservorios de agua, graneros, caminos, puentes, etc. Otro politólogo muy nocivo ha sido Samuel Huntington, no solamente profesor en Harvard, sino también presidente de la American Political Science Association, y que trabajó como asesor de la CIA para destruir las redes campesinas en Vietnam y agrupar a los campesinos en pequeñas regiones, en pequeñas ciudades que pudieran ser bien controladas por el ejército americano. Huntington ha escrito sobre sociedades en el desarrollo, como las nuestras, y ha mentido en forma increíble. Por ejemplo, dijo que en la época del apartheid en África del Sur, la sociedad sudafricana era una sociedad satisfecha y tenía un índice de satisfacción cuyo valor seguramente le daban sus amigos blancos. Fue denunciado Huntington, las fechorías intelectuales de Huntington fueron denunciadas por un matemático de Yale, cuyo nombre no recuerdo, el nombre holandés, fueron denunciadas. Hizo una campaña este matemático, que era miembro de la Academia de Ciencias, para evitar que lo nombraran Serge Lang, por supuesto. Serge Lang, un matemático muy distinguido y muy corajudo, contrariamente a la mayoría de matemáticos. Los matemáticos que no están casados con una mujer saben que los matemáticos son tímidos. Bueno, Serge Lang hizo una campaña muy exitosa y logró impedir que Samuel Huntington fuera electo miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, cosa que no le perdonaron.
ni los demás politólogos, ni el mismo Huntington, ni los politólogos que sacaron la declaración pública. Pero eso no impidió que pocos años después sacaron un libro muy influyente que todavía sigue influyendo en nuestros días, llamado El confrontamiento de las civilizaciones. Según él, todas las guerras modernas han sido confrontamientos de culturas incompatibles entre sí. Ignoró completamente el hecho de que la enorme mayoría de las agresiones militares de nuestro tiempo han sido causadas por el petróleo. Ustedes saben bien, la guerra del Chaco fue iniciada por la creencia de ciertas compañías petroleras de que el Chaco tenía mucho petróleo. En todo caso, la politología no está en tan buenas manos como lo estuvo hace 50 años, cuando en Yale en particular hubo grandes sociólogos como Robert Dahl que estudiaron sociología en forma objetiva. Y es inevitable, porque es inevitable que los profesores de politología sean consultados por los ministros de guerra o los ministros de relaciones exteriores, como lo fue Kissinger. Kissinger sigue teniendo prestigio en ciertos círculos. Por ejemplo, hace muy poco Joseph Kerry, el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, lo consultó a Kissinger para saber qué hacer con el caso de Siria, sin importarle que Kissinger fue el autor de la caída del régimen democrático de Chile, o que el papel que le tocó en los primeros años de la guerra de Vietnam. Pero el caso conceptualmente peor para mí es el de la economía, de la microeconomía neoclásica. No hablaré de la macro porque la macro tiene una larga historia de gente importante, competente, que empieza ya con los asesores del Luis XIV y termina con Keynes y sus discípulos, entre los cuales se encuentra la economista argentina Raúl Prebisch. La micro empezó en 1830, fue uno de unos ingenieros franceses, pero su obra fue completamente olvidada, no llegó a traducirse al inglés y se redescubrieron esas ideas cerca de los años 1880, fueron redescubiertas por Walras, Jevons, Menger y Pareto. Pareto, como ustedes saben, insistió mucho en que la economía, a diferencia de la sociología, se ocupa de actos racionales, que en cambio la mayor parte de los actos sociales, en particular los políticos, son emocionales. Entonces la idea esencial es que los consumidores y los productores son seres racionales y libres que intentan maximizar sus utilidades esperadas, o sea, el producto de las utilidades por las probabilidades de que la acción tenga éxito. Esto supone, desde luego, que el mercado es un casino, que no hay causalidad, sino casualidad, lo que es completamente falso. Las relaciones sociales son esencialmente causales, no casuales. El concepto de probabilidad no tiene nada que hacer y no hay ningún empresario real de carne y hueso que calcule, que estime
las utilidades y probabilidades de sus actos y busque la que más, la máxima. Eso es una fantasía. Más aún, esos dogmas, el dogma de que los seres humanos son todos básicamente egoístas y de que todos son calculadores y que todos tienen libertad completa para actuar como quieran, independientemente de la existencia de gobiernos y de monopolios, ese dogma fue puesto a prueba experimental recién en los últimos 20 años por parte de Daniel Kahneman, el economista experimental, y un grupo que era desconocido hace 20 años, que es el grupo de los economistas experimentales de la Universidad de Zúrich. Ellos encontraron experimentalmente que la enorme mayoría de nosotros se comporta de forma como los antropólogos, como dicen los antropólogos, usando el altruismo recíproco. Entonces, si tú me haces un favor, yo lo reciproco, te devuelvo el favor. Eso es lo normal. Y quienes no cumplen con eso son ostras, son alejados de la sociedad. Adquieren mala reputación y la gente no se negocia con ellos. Entonces, prácticamente las 2/3 partes de nosotros somos gente bastante decente. No somos los indecentes que nos pintan los economistas, los microeconomistas. Otro postulado que ha sido refutado por la práctica es el postulado de equilibrio. Según esos economistas, todo el mercado está en todo instante en equilibrio, o sea que la oferta igual a la demanda, o muy cerca del equilibrio, y si no lo está, va a volver al equilibrio espontáneamente sin ayuda del Estado. Cualquiera que haya leído los diarios en los últimos años sabe que muchas empresas norteamericanas y europeas fueron salvadas, contrariamente a lo que sostiene la escuela neoclásica, con la ayuda de bailouts del Estado. Y los historiadores saben perfectamente que el llamado mercado libre fue impuesto a cañonazos por los ingleses ya a partir del siglo XVIII, que por ejemplo las 2 guerras del opio le fueron impuestos a China para obligarla a abrir sus fronteras, a liberar el mercado, para que el opio, que había sido proscrito por la emperatriz china, para que el opio pudiese venderse libremente, para que los chinos pudieran intoxicarse pagando por su vicio con monedas de plata, porque lo que necesitaba el imperio inglés era plata, monedas de plata. En todo caso, el famoso teorema demostrado por Gerald de Broglie del equilibrio general, según el cual todos los sectores de la economía están siempre en equilibrio, le valió el premio Nobel, pero no tiene nada que ver con la realidad. De Broglie empieza uno de sus trabajos diciendo: se observa que los mercados, cualquiera observa que los mercados están siempre en equilibrio. Todas las crisis del capitalismo y de economías anteriores, a partir de la famosa crisis de los tulipanes del siglo XVII, muestran que no es tal cosa, que periódicamente o aperiódicamente la economía entra en recesión y que las recesiones dejan tendales de víctimas, que es muy difícil a una persona que estaba
desocupado durante 5 años, es difícil, si no imposible, encontrar empleo. De modo tal que deja de buscar trabajo, y eso no lo reflejan las estadísticas. Se sabe perfectamente que los porcentajes de desocupados que nos dan los censos, las oficinas de estadística de todas las naciones son falsos por eso, porque solamente anotan a los que recurren a las oficinas de trabajo en busca de empleo, solamente. Y esos son, tal vez la minoría, no se sabe cuántos son. Tampoco nadie sabe cuál es el porcentaje de trabajo en negro, porque no está registrado. Entonces, se dice que en algunos países como Argentina o Rusia, el trabajo negro representa algo así como el 30% o más de la economía. Pero nadie sabe con certeza el porcentaje, porque obviamente los que trabajan en negro realmente no lo declaran. Hay que hacer investigaciones de campo, ir y preguntar una persona, ¿de dónde saca usted el sustento? ¿Quién le paga? ¿Qué trabajo hace? Etcétera. En todo caso, ¿qué puede hacer el filósofo frente a todo esto? Puede hacer dos cosas. Puede preguntar a los economistas si lo que están afirmando ha sido puesto a prueba alguna vez. Puede preguntarles sobre la estabilidad del sistema. Pero segundo, puede ir más allá. Puede, por ejemplo, examinar los conceptos que aparecen en el concepto compuesto de utilidad subjetiva. Esos conceptos son el de probabilidad subjetiva y el de utilidad subjetiva. Ahora bien, ¿qué es una probabilidad subjetiva? Es una probabilidad, es un grado de creencia, pero el grado de creencia varía de persona a persona. Por eso que Bruno de Finetti, que fue el gran adalid de la probabilidad de la escuela subjetivista personalista de la probabilidad a partir de la Segunda Guerra Mundial, decía, si me preguntan, la pregunta de si mis estimaciones son verdaderas no tiene sentido, porque mis estimaciones son diferentes de las tuyas, y esa diferencia es natural, porque la probabilidad es personal, es subjetiva. Entonces, las dos son igualmente correctas. Lo único que importa es la coherencia lógica. Pero nosotros no buscamos la verdad. Finetti fue uno de los pocos que tuvo el coraje de admitir eso. Entonces, lo mismo pasa con la utilidad. Todos los economistas han estado afirmando que cada uno de nosotros posee una función de utilidad. Y si usted le pregunta, ¿conoce usted su función de utilidad? Se supone, generalmente, que llega un momento en que la gente se sacia, ya no quiere más. Por ejemplo, después que comió un cuarto de pan o medio pan, no quiere comer más pan. También se cree que esta misma función de utilidad, o sea, la primera positiva y segundo en una negativa, vale para todo el mundo. Pero no es cierto. Los muy ricos, los supervisionarios, siguen haciendo negocios. Pregúntenle a Warren Buffett si quiere dejar de hacer millones. No, claro que no. Justamente esa es su pasión, hacer dinero. No hacen otra cosa, saben hacer dinero. En todo caso, ¿cuántas funciones de utilidad? Hay infinitas. Hay infinitas funciones que cumplen esas dos condiciones que no son muy exigentes. Entonces, una de ellas es la probabilística, otra es esta, la raíz cuadrada. Hay, en principio, una infinidad. ¿Y cuál de ellas es la verdadera? No se sabe. Entonces estamos hablando de fantasmas.
son conceptos más definidos, como lo es también el de probabilidad subjetiva. Una cosa es la probabilidad objetiva. Podemos medir, en física se mide las probabilidades de que ocurran ciertos acontecimientos aleatorios, por ejemplo, la desintegración espontánea de un átomo de uranio dentro de los próximos 5 minutos. Esas son probabilidades objetivas, que son las que se usan en física cuántica, en biología y en otras ciencias, en química y en otras ciencias. Pero las probabilidades que usan los economistas no son probabilidades propiamente dichas, son grados de creencia, que es muy diferente. Y para medir los grados de creencia, que también se sabe cómo se los mide, hay que hacer psicología, hay que examinar psicológicamente a los sujetos. Los economistas no les interesa. Como dije hace un rato, la economía experimental nació hace muy poco, hace unos 30 años. A Kahneman le dieron el premio Nobel de Economía, uno de los muy pocos que se dieron justificadamente, se dieron bien. Kahneman hizo muchos trabajos en psicología, no solamente sobre utilidades. Y él siempre criticó a la teoría de la decisión, la teoría de la utilidad bernoulliana, o sea, la estándar. Él y su alumno Tversky, y antes que ellos, un hombre totalmente ajeno a la escuela inglesa y norteamericana de utilidad, que fue Boris Allee. Boris Allee, quien tuve el gusto de conocer, era un ingeniero de minas. Y enseguida, después de la guerra, cuando no había luz en las universidades, daba clases con él y sus alumnos andaban con estos faroles que tienen los mineros, que tienen una luz acá enfrente, ¿no?, para iluminar el aula. Se había cortado la electricidad. Era un tipo excepcional que hizo experimentos en física, era un ingeniero que se metió en la economía tratando de hacer mejores cosas. Y empezó por mostrar casos muy obvios en que la teoría de la decisión, basada sobre los conceptos de probabilidad y utilidad subjetiva, no funciona. Bueno, en todo caso, el filósofo que se mete en la economía se va a sorprender, como me pasó a mí. Cuando yo me metí en la economía, sentía gran respeto por la economía clásica. ¿Por qué? Porque los journals, las revistas estaban llenas de fórmulas matemáticas. Y yo, qué gente seria, se toman en serio la matemática, debe ser muy científico. Y cuando empecé a mirar cuáles eran los conceptos que estaban detrás de esos símbolos, vi que estaban mal definidos, o no definidos del todo, era todo intuitivo. Era un formulario impresionante con el cual se podía probar todo. Por ejemplo, un economista famoso que ganó el premio Nobel dijo que fumar es muy utilitario porque causa gran placer al fumador fumar. Entonces es una actividad no solamente económicamente rentable, sino que es muy razonable. El sujeto racional, que es el sujeto de la micro neoclásica, hace muy bien de fumar porque le da placer. Entonces se llega a imbecilidades como esas, pero es a fuerza de imbecilidades que se consigue un premio Nobel en economía. Por ejemplo, cualquier filósofo podría haber descubierto es el de Milton Friedman. Milton Friedman, que como ustedes saben fue designado asesor del presidente Reagan hasta que vino la crisis feroz, e incluso Reagan, que no era precisamente el bulbo más brillante de la selva, como se dice, él se dio cuenta que tenía que desprenderse de él, lo echó, porque había dado malos consejos. Bueno, si ustedes se fijan en la obra principal de Mr. Friedman, que es sobre The Quantity Theory of Money, la teoría cuantitativa del dinero, se sostiene que lo principal
el motor de la economía, por supuesto, las finanzas. Entonces, sin producción no hay finanzas, ¿no? En todo caso, si ustedes se fijan en su teoría, no está. ¿Por qué? Porque todas las funciones que aparecen son programáticas. Dice, por ejemplo, que la variable B es una función de la variable A. Pero no dice qué función. Dice que depende. Muy bien. ¿Eso qué? Es una invitación a investigar, a averiguar cuál es la función precisa, ¿no? Es programática, no es una hipótesis, es una hipótesis programática. Pero a ningún filósofo se le ocurrió hacer esa observación tan elemental. En todo caso, Milton Friedman, como usted sabe, no solamente dijo disparates, sino que también aconsejó disparates. Fue consejero de Pinochet, a quien describió como un gran demócrata y mató a todos a los llamados Chicago Boys, a que recorrieron el mundo difundiendo su evangelio pseudocientífico, o sea, el pseudocientífico por excelencia. Menos mal que hubo alguien, en particular Galbraith, que lo criticaron desde el comienzo. Pero Galbraith no hacía economía matemática. Galbraith hacía economía agraria, se había criado en una granja en Canadá, que tenía mucho prestigio en la administración de Roosevelt, a la que asesoró. No manejaba fórmulas, y el escribir fórmulas da mucho prestigio. No importa que las fórmulas no tengan sentido, no importa. De la economía, ¿a dónde pasamos? A las mentiras de la historia. Es notable la antigüedad que tiene la mentira en la historia. La primera mentira que yo recuerdo son las mentiras de Heródoto. Pero Heródoto, el padre de la historia, contaba muchas cosas ciertas, pero también contaba mentiras para agrandar el prestigio de la Confederación Helénica en comparación con los persas. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta repetir es este. Bueno, Heródoto dice que los persas desembarcan en África, dice que desembarcaron un ejército con 1 millón de soldados y 1 millón de camellos. Para cualquiera que haya visitado África se da cuenta que el agua que hay en África, el agua fresca, riachuelos, no digamos para 1 millón de caballos, ni 100, no va ni para 100. Primero no había lugar, era un lugar muy pequeño. Segundo, no había agua, y sin agua no hay vida. Era una mentira. Pero él seguía la vieja tradición de los egipcios, de los sumerios, de los hititas, de exagerar la importancia del ejército enemigo para agrandar su propio poder, su propia grandeza. Entonces, pero hay otro ejemplo interesante, es cuando los aztecas conquistan y dominan, subyugan a los mexicas. El ministro del Interior de los aztecas, el equivalente ministro del Interior, ordena la destrucción de todos los documentos mexicas para hacer creer a los mexicanos de que no eran nadie, que no tenían vacío, que no tenían historia, que no tenían pasado, que siempre habían sido sometidos. Es muy importante eso, hacerles creer que siempre fueron sometidos. Entonces, ordenó que se quemaran todos los documentos mexicanos. Y los mexicanos se levantaron, tan adelantados como los aztecas. Entonces, la historia, o la historiografía, mejor dicho, es un arma política, esos datos del día. Y ya conté hace pocos, hace unos minutos, dije cómo habían mentido los antropólogos que habían sido en Bennett
como dirían los militares norteamericanos, en las expediciones colonialistas. Bueno, hay un español, Carlos Baroja, que escribió un libro sobre las mentiras en la historia, un libro muy interesante que hace una relación de análisis de mentiras famosas de historiadores. Pero sabemos también que la enorme mayoría de los historiadores han procurado ser objetivos, han procurado decir la verdad. Pero también sabemos que se han ocupado, la enorme mayoría de ellos, de una parte de la verdad, que se han ocupado solamente de las historias políticas y dinásticas, que la historia total, la historia económica, cultural, política, ideológica, esa ha empezado solamente los de la escuela de los anales, en los años 1820 y pico, que duró hasta la Guerra Fría. Brodel es uno de ellos, Max Bloch, que fue ejecutado por los nazis, es otro. Era una escuela bastante numerosa que describía, empezaba por describir el entorno geográfico. Por ejemplo, la Mediterránea de Brodel es un libro gordo que empieza, que describe lo que acontece en la cuenca del Mediterráneo en la época del reinado de Felipe II. Entonces empieza por describir el entorno geográfico y el pasado inmediato. Después nos dice cuánta gente vive. Es importantísimo, ¿no? Los historiadores de antes nunca nos decían cosas. Por ejemplo, ustedes le dijeron cuánta gente se reunió en la Plaza de Mayo para proclamar la independencia argentina. No. ¿Cuánta gente emigró a las Américas después del descubrimiento de este continente? ¿Cuánta gente salió del puerto de Palos o de Sevilla buscando una nueva vida en América Latina? ¿Cuántos creen ustedes que salieron durante el siglo XVI, que fue el siglo que siguió al llamado descubrimiento, por año? ¿Cuánta gente por año llegaba de España a América Latina? Adivinen. 1000 caben en una jumbo, caben en un avión especialmente grande, caben en un solo. ¿Por qué? Porque no iban a poblar, iban a saquear. No es lo mismo. Cuando se habla de los pobladores, ya estaba poblada por los indígenas. Entonces bastaban unos pocos, exportaban unos pocos soldados, unos pocos aventureros, unos pocos sacerdotes, uno que otro verdugo, uno que otro escribano para los españoles les gustaba dejar crónicas bien precisas, bien detalladas. El archivo de Indias es un tesoro. A diferencia de los demás que iban a la Barzola, los españoles, aunque no tenían muchas letras, esas letras las tenían. En todo caso, la escuela de Van Gaal fue la primera en intentar hacer historia global. Hay un ejemplo famoso de uno de ellos que estudia la vida en una aldea pirinea de no más de 800 habitantes durante el siglo XIII, Montaigu, se llama así, Montaigu. Se las arregló para encontrar documentos que mostraban quién se acostaba con quién. Y era notable, en un país católico como ese, era notable la cantidad de infidelidades matrimoniales que había, los arreglos, los negocios sucios. La cuestión es que hace la historia total. ¿Qué hacían? ¿De qué vivían? Eso es lo principal. ¿Y cuántos eran? No es lo mismo, por ejemplo, en cuestiones de gobierno.
A ustedes le dicen, hay una inundación, el río Paraguay se desbordó, hay muchos afectados por la inundación. Lo primero que pregunta el gobernante, ¿cuántos son? Porque si son 10, los alojo en el Palacio de la Gobernación. Si son 100, bueno, tal vez un hotel. Si son 1000, tal vez habrá que habilitar algunas escuelas. Si son 10.000, bueno, tal vez tenemos que poner unas carpas. Si son 1.000.000, ya es un problema insoluble y se necesita una evacuación a otra región, etc. Es decir, que los números pueden acarrear decisiones cualitativamente muy diferentes. Hay que saber cuántos son. Eso no lo sabían los recaudadores de impuestos, por supuesto. Los recaudadores de impuestos en Holanda les interesaba saber cuántos contribuyentes había, cuántos habían contribuido, etc. A los ingleses les interesaba mucho llevar la cuenta de la mortalidad de la peste, y entonces empezaron a publicar las tablas de mortalidad, muy minuciosas. Siempre se daba cuenta, desde luego, de las bajas. Entonces tenemos estadísticas económicas de Holanda y estadísticas vitales de Inglaterra ya del siglo XVII. Pero los historiadores seguían pensando solamente en cuestiones militares y dinásticas, excepto los chinos. Cuando Sun Tse, el autor del arte de la guerra, describe estrategia e historias de guerras, él cuenta, menciona el número de combatientes que había. Ahora, si son exageradas, no lo sabemos. La China de hace 2.000 años es aún más misteriosa que la de hoy, porque no es poco decir. En todo caso, historia sin números es historia superficial. Y la mayor parte de los historiadores lo que hacen es biografía, que es algo totalmente diferente. Para peor, ha habido filósofos como Collingwood que sostenían que la historia es biografía. Son dos géneros totalmente diferentes. La biografía se ocupa de individuos, la historia se ocupa de sociedades enteras, de masas, totalmente diferentes. Se ocupa de interacciones entre esa gente. Sin embargo, la historia de la escuela alemana, la historia cultural, la escuela de Dilthey, tuvo mucha influencia en Alemania y en otras partes. Por ejemplo, en Argentina fue el filósofo más influyente durante mucho tiempo. Dilthey decía que el objetivo del que estudia hechos sociales es captar las intenciones de los individuos. Las intenciones. ¿Cómo se hace para captar las intenciones? Ahí uno lo decía. Hace falta una intuición especial. Sí, intuición tiene un nombre especial y no todo el mundo la tiene. Usted no la tiene, seguro. Pero no, sí. Verstehen, entender. ¿Qué entendía por entender? Bueno, captar las intenciones. Entonces, Max Weber, que fue muy influido por Dilthey a través de Rickert, hablaba de la sociología interpretativa. A veces se verstehen en alemán, verstehende. Entonces fue traducida como interpretativa. Y después tuvo muchos sucesores. Mi ex colega Charles Taylor, que era un seguidor de esa escuela, y en Inglaterra Peter Witch, que era un secuaz de Wittgenstein también. Bueno, eso es completamente superficial. Yo puedo llegar a adivinar las intenciones de alguien a quien conozco bien, aunque estoy seguro de que mi perro, Finn, ha adivinado mis intenciones mejor que mi esposa. Él siempre
se daba cuenta si yo estaba con ánimo de sacarlo a pasear, o si estaba con ánimo de ocuparme de él, o si quería quedarme tranquilo. Siempre le pegaba, tenía intuición. Su fastín era perfecta. No hacía así, se nos olvidaba. Pero en todo caso, la idea de esta escuela era reemplazar la razón y la experiencia por la intuición. Era intuicionista, era irracionalista. Y para mí siempre ha sido un milagro el que Max Weber, que hizo obra científica, pudiera en el mismo tomo, eran 3 tomos, pero en la misma obra empezó, tiene una larguísima introducción, aburridísima, como todo Max Weber, sobre el fondo filosófico. Él hablaba de los lógicos de la ciencia, no eran lógicos, entre los cuales ubica en primer lugar a Dilthey, cuya obra conoció por su discípulo. Campo anecdótico. Conoció y estudió a Weber. Y la viuda de Weber, parienta lejana mía, le comentó a mi ex colega Raymond Ivanski que revisara las pruebas de imprenta de la obra máxima de Weber, que es Wirtschaft und Gesellschaft, economía y sociedad. Entonces, yo estreché la mano de Klibanski sentó la mano de Weber, la de Richter la de Dilthey. Entonces, yo estoy separado en cuantos, 1, 2, 3, 4, no, nada más que 4 posesores de mano de Dilthey. Es un mundo pequeño. Bueno, entonces, llegamos a la historia, que es la culminación de las ciencias sociales, así como la antropología es la raíz. Vemos que en todas las historias sociales, en todas las ciencias sociales y biosociales, ha habido ciencia y pseudociencia. Y a veces, como en el caso de Weber, se han mezclado y es muy difícil separar la una de la otra. Por ejemplo, Weber tiene páginas en que parece Marx. Lo fustiga Marx o lo ignora, pero cuando explica, por ejemplo, la decadencia del Imperio Romano, en particular la decadencia de la esclavitud, su explicación es estrictamente marxista. En cambio, cuando explica el sistema de castas de la India es totalmente idealista, porque dice que nació del cerebro privilegiado de un brahmin, el sistema de castas. Bueno, ya se sabe que el sistema de castas es una idea que no era más que, digamos, plasmaba algo que ya existía, que venía de los Vedas antiguos, que venían de los que habían invadido, los arias que habían invadido el subcontinente, y no es la invención de un teólogo, sino es la forma en que llegó a ser la sociedad india después de milenios de evolución, milenios, no salió hecha ya de la mente de alguien. Entonces termino, cualquier cosa, por buena que sea, incluso la ciencia puede falsificarse. Y es importante para el bolsillo y para la salud de todos nosotros saber distinguir la ciencia de la pseudociencia. También es importante para distinguir el buen gobierno del malo. El mal gobierno utiliza como consejeros a malos economistas. El buen gobierno trata de tomarle el pulso a la sociedad para saber qué se necesita, qué necesita la gente y cómo se puede hacer.
cuáles son los mejores medios. Usar buena economía, por ejemplo, la de Keynes, etcétera. Y cualquier buen gobernante tendría que estar rodeado de un grupo de equipos de científicos sociales, empezando por demógrafos, epidemiólogos, antropólogos, sociólogos, politólogos, economistas, historiadores. No,